Vamos a continuar con nuestra serie de David al trono, pero hoy vamos a hacer una pausa en el capítulo 28. Vamos a estar leyendo desde el versículo 3 en adelante. Hoy vamos a hablar de Saúl. He titulado el mensaje Triste final de un ungido. Como ustedes saben, como hemos visto, Saúl fue el primer rey que tuvo Israel, ¿correcto? Y el pueblo en algún momento le pidió a Dios que querían rey. Recordemos que el que estaba liderando antes de Saúl era Samuel, el profeta Samuel, que era el juez de Israel. Y el pueblo decidió que querían que alguien los representara. Y Dios busca entre todo lo que había en Israel al más alto, al más hermoso de parecer, al más fornido, y ese se los pone como rey. Y ese es Saúl. Una vez estaba Saúl en la casa y se le perdieron unas asnas a su papá y le tocó Saúl a salir a buscarlas. Demoró varios días buscando las asnas. Pero era el propósito de Dios para Saúl, porque necesitaba que Saúl se encontrara con Samuel y fuera ungido como rey. Saúl era un joven de una familia noble de la tribu de Benjamín. Era una familia acomodada que estaba bien. Y a este joven lo llama Dios para ser rey de Israel, para estar encargado de una asignación grandísima y una responsabilidad fuerte, el ser el rey de Israel. Y es así como comienza, digamos que la travesía de Saúl en el reino, y comienza a profetizar con los profetas, comienza a hacer cosas muy buenas sobre su reinado. Al principio del reinado, Saúl tuvo varias victorias, enfrentó a los filisteos, los derrotó varias veces, tuvo el respaldo de Dios todo ese tiempo. Hizo cosas buenas como quitar, sacar dentro de la nación a los espiritistas, como vamos a leer ahorita. Todas esas cosas las hizo Saúl. Y pareciera que todo iba bien. Y todo iba bien. Hasta un momento. Vamos un momentico a 1 Samuel 15. Para entrar en contexto a lo que sucedió en la vida de Saúl. Hubo 3 errores que marcaron la vida de Saúl. Uno, ofreció sacrificios sin autorización, sin estar autorizado. 2, desobedeció a Dios cuando se le dio una orden, que es lo que vamos a ver ahorita. Y 3, consultar a una divina, cosa que estaba prohibido. ¿Listo? Entonces vamos a leer el versículo 3 del capítulo 15. Dice: ve pues, es una orden que le estaba dando Dios, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden de Dios en este versículo era que él tenía que exterminar a todo el mundo. Imagínense ustedes que en ese tiempo, cuando se iba a la guerra, la paga de ellos, ¿qué era? El botín. El botín del enemigo, esa era la paga de ellos, y se la repartían entre todos, y eso es lo que ellos ganaban. En esta no iba a haber paga, porque la orden era: ustedes tienen que exterminar todo. Y pareciera que fuera cruel, porque dice que tenían que matar hasta los niños de pecho. Pero es que Dios sabía que si no lo hacía, y como el cabezón no lo hizo, lo que eso iba a representar más adelante para el pueblo de Israel. Y por allá en Esther, cuando un sujeto, ¿saben cómo se acuerdan? ¿Cómo se llama? Amán, eso.
Cuando Amán quería exterminar al pueblo de Israel, ese era descendiente del rey que Saúl dejó vivo. Pero bueno, vamos con calma. Esta es la orden que se le da a Saúl y que simplemente él tenía que obedecer. Amados, obedecer a medias sencillamente es no obedecer. Sencillo. Él hizo una parte. Como vamos a ver más adelante, dice, leamos en el versículo 13 al 15, dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren lo que está diciendo: yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aquí hay algo interesante. Saúl le responde a Samuel y le dice: de Amalek los han traído, como si él no hubiese participado, no hubiese ido. Ahora, recordemos que el rey era ¿quién? Saúl. El pueblo hacía lo que el rey ¿qué? Decía. Si el rey decía: no vamos a hacer esto, pues el pueblo se tenía que someter, porque el que mandaba era el rey. Y si no, había una consecuencia hasta que podría ser la muerte por desobedecer al rey. Pero aquí vemos a Saúl justificándose y culpando a otros por lo que, o por la falla de carácter que él tuvo de no guiar al pueblo y decirle: tenemos que hacer lo que Dios nos mandó hacer y punto. Pero por querer quedar bien con el pueblo, él decide que el pueblo también tome decisión en algo que ya Dios había establecido cómo tenía que ser. Cuando queremos agradar a los demás, amados hermanos, e infringimos la ley de Dios o el mandato que Dios nos ha dado, sencillamente vamos a terminar en problemas ¿con quién? Con Dios. Así de sencillo. Saúl lo único que tenía que hacer era obedecer. Tenía la oportunidad de ser el primer rey de Israel y ser el punto de referencia de cómo se tenía que comportar un rey. Lo único que tenía que hacer era la voluntad de Dios, obedecer los mandamientos que se le habían dado a un rey, lo que tenía que hacer. Pero Saúl comenzó bien el camino, pero después se torció. Sus excusas, amados hermanos, fueron el camino que lo llevaron a un perdón no sincero. En el versículo 24 vemos: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vemos más adelante, cuando ustedes pueden leer en casa, se dan cuenta de que a Saúl lo único que le interesaba era quedar bien con el pueblo, que Samuel le permitiera que él quedara bien ante el pueblo como su rey que era, pero no le interesaba tanto quedar bien con Dios. ¿Qué le había pasado a Saúl? ¿En qué momento cambió su parecer hacia Dios? ¿Qué le pasó en la vida de Saúl? Que ya no era ese que se preocupaba por buscar a Dios, por agradar a Dios plenamente,
sino que los hechos que había hecho en algún momento de su vida habían quedado suspendidos en la historia. Era lo que ya él había hecho, pero en este momento ya Saúl estaba siendo abrazado por el ego y por el poder. Y es que el poder es una cosa seria, amados hermanos. El poder muestra la esencia de lo que realmente nosotros somos cuando lo tenemos. Cuando somos líderes, ahí se ve realmente lo que tú eres y desnudas tu corazón. Saúl tenía poder, era el rey. Lo que él decía se hacía. Pasó la mayoría, gran parte, digamos que de su reinado, gastando recursos persiguiendo a David. Porque sencillamente sentía celo de lo que ya Dios en este capítulo había establecido que iba a suceder, que ya él no iba a ser más el rey, sino que Dios iba a levantar a otro. Vamos al capítulo 28, ahora sí. Y en el versículo 3 dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá. Samuel representaba una figura espiritual en el pueblo de Israel. Era esa voz de Dios, que de una u otra manera era el profeta de Dios, que cuando él llegaba se preocupaban cuando Samuel aparecía. Era un referente espiritual en medio del pueblo y era una autoridad. Y tenía el respaldo de Dios. No solamente era un puesto que se había ganado, sino que tenía el respaldo de Dios por su integridad y lo que había sido su vida al servicio de Dios. Pero Samuel ya había muerto. Recordemos que Samuel fue el que ungió a Saúl. Y también ungió a David. Y ya había muerto Samuel. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y dice el versículo 4: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿tuvo qué? Tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y ahora sí, cuando Saúl se da cuenta y sale a la batalla de los filisteos, él sale, listo, vamos a pelear, y va con su ejército. Pero cuando llega allá y ve que los superan en números, que el ejército es más grande, dice: wow, la cosa aquí es a otro precio. Tuvo miedo, normal, se asustó, se turbó, pero hizo lo que nunca antes había hecho. Ahora sí, ¿qué dice el versículo 6? Y consultó Saúl, ¿a quién? A Jehová, a Dios. Pero Jehová lo mandó a correo de voz, a buzón. Lo dejó en visto. No le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. No había respuesta de parte de Dios para Saúl. Cuando al fin él se dispuso a hacer lo correcto, lo que era correcto y lo que tenía que hacer, ya las puertas estaban cerradas. Qué triste. Qué triste para Saúl, que las puertas ya las tenía cerradas. Entonces, mire, la angustia, la desesperación, el miedo, hacia dónde llevan a Saúl. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl
Y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. ¿Por qué se tuvo que disfrazar? ¿Saben por qué? Porque a donde ella estaba era territorio de los filisteos. Era el territorio de los enemigos. Entonces le tocó disfrazarse y ir de noche para poderle consultar. Y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Miren lo que ella responde: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Aquí hay algo interesante. Ella era adivina, pero no pudo adivinar que el que tenía al frente era Saúl. Pequeño detalle. Y la mujer dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Aún ahí todavía la mujer no sabía quién tenía al frente. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Amados hermanos, Saúl no vio a Samuel. ¿Quién lo estaba viendo? La divina. Ella estaba viendo a Samuel. Hay unos puntos que no voy a entrar ahora en detalle con eso. Algunos dicen que era un espíritu, que era un demonio que hablaba o se disfrazó de Samuel. Algunos dicen eso. Otros dicen que sí era Samuel el que se presentó. Lo dejamos hasta ahí. Lo cierto, a lo que quiero mirar en esta mañana, es lo que dice el versículo 15. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños, y por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. En el fondo del corazón de Saúl solamente tenía un referente para acercarse a Dios: era Samuel. Era su único referente que él tenía para poderse acercar a Dios, Samuel. Y en su desesperación llega hasta este estado y Samuel le responde en el versículo 16: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, pues porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer
vino a Saúl y viéndole turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Amados hermanos, hay algo interesante en esto. La obstinación es un pecado, amados hermanos, que nos ciega y endurece nuestro corazón cuando somos tercos. Cuando Dios nos ha dicho algo, cuando la palabra nos dice algo, pero nosotros queremos hacer y queremos ir porque a nosotros nos parece que debe ser así. La ceguera de Saúl lo llevó a consultar una adivina, y el hecho de hacerlo, amados hermanos, estaba prohibido en el pueblo de Israel que hubiesen adivinos, espiritistas, los que consultaran a los muertos, medium, en fin, eso estaba prohibido, y la pena era pena de muerte. Por eso esta mujer se asustó, porque su vida estaba en peligro. Pero el rey estaba cegado. La obstinación lo había llevado hasta este punto. Y vamos a mirar un momentico en 1 Samuel 15, el versículo 22 y 23. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ojo a esto: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que tú no seas ¿qué? Rey. Wow. La rebeldía y la obstinación se comparan a pecados de idolatría y hechicería. ¿Sabes por qué? Porque es darle culto al ego, es creerse más sabio que Dios. El peligro cuando nos creemos más sabios que Dios, amados hermanos. El peligro cuando nuestro ego sale. Miren que la obstinación hace referencia a la dureza de corazón, a la testarudez, y la Biblia también lo menciona como los duros de cerviz. Tremendo. ¿Sabe por qué Saúl no fue perdonado? Porque él seguía convencido que lo que había hecho estaba bien, era lo correcto. Cuando tuvo a Samuel al frente, tranquilo. Hicimos lo que Jehová mandó hacer. Destruimos lo que teníamos que destruir. Pero esas pequeñas cosas que a veces dejamos
a veces causan mucho daño. Simplemente el desobedecer algo pequeño, como dejar con vida a un rey, como el simplemente dejar algunos animales vivos, esas cosas pequeñas que para Saúl era pequeño, eso marcó su destino en ese día. Y para acabar de completar, pues en el capítulo 28 hace lo que estaba prohibido que hiciera: consultar una adivina. Y ahí sí fue lo que rebosó la copa. Y en el versículo, como leímos anteriormente, cuando Samuel le responde a través de la adivina, le dice que ese día, dice que mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Miren que le está diciendo a Saúl: mañana tú vas a morir. Saúl tenía la opción y la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Dice que el hombre desfalleció en sus fuerzas por todas las palabras que Samuel le había dicho, pero no tuvo la entereza o la decisión de decir Dios, de hacer sacrificio y pedirle perdón a Dios. Tenía un día de vida. Es como si a usted le dijeran: mañana te vas a morir. Usted lo primero que creo yo que hace es: voy a ordenar la casa a ver cómo está, y ordenar mi vida, o sea, hacerme un autoexamen cómo estoy, si estoy listo o no estoy listo. Saúl tuvo la oportunidad en sus manos de pedir perdón, de acercarse a Dios, pero no lo hizo. Como veremos más adelante, fue a la batalla y pasó lo que Samuel le dijo. ¿Sabes? A falta de un Saúl, siempre habrá un David. A falta de un Elías, siempre habrá un Eliseo. A falta de un Judas, siempre habrá un Matías. Dios cumple sus propósitos. Lo que Dios tenía planificado para el pueblo de Israel, el hecho de que Saúl se echara a un costado o no obedeciera a Dios, no quería decir que el propósito de Dios iba a fracasar. No. Dios iba a cumplir su propósito con Saúl o sin Saúl. Y así fue. Dios ya tenía a un David preparado para que hiciera lo que tenía que hacer. Y sabes, algo que me llamaba la atención en esta semana, o la semana pasada más bien, estudiando la vida de David, me daba cuenta de algo interesante. David le falló a Dios, óyeme bien, le falló a Dios antes de ser rey, pecó. Y no fue una sola vez, fueron varias veces, como lo hemos visto. Pero cuando lleguemos a que sea rey, vamos a ver que también le falló a Dios, no una sola vez, varias veces. Pero ¿sabe qué nunca hizo David? Nunca dejó su asignación. Nunca soltó la asignación. Fue líder antes y fue líder después. En sus mayores crisis siguió siendo líder. Nunca soltó la asignación que Dios había puesto en sus manos. A diferencia de Saúl. Y nosotros podríamos en esta mañana preguntarnos: ¿qué diferencia hay entre Saúl y yo? Es una respuesta que cada uno podemos dar. ¿Cómo terminó Israel
al final del reinado de Saúl? Humillado, vencidos por el enemigo, sin rey. Así terminó el pueblo de Israel. Hay una diferencia entre usar a Dios, amados hermanos, y servir a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sabes? Si analizamos un poco el perfil de Saúl, nos podemos dar cuenta de varias cosas. Él nunca estuvo envuelto en un escándalo, digamos que como los de David, de inmoralidad. No, Saúl no estuvo envuelto en eso. Y podríamos nosotros sopesar los pecados y decir: el pecado de David era mayor que el de Saúl, porque Saúl simplemente lo que hizo fue tener misericordia del rey y de unos cuantos animales, pero lo que hizo David no tiene perdón de Dios. Para nosotros no. Es la conclusión que nosotros llegamos. Nosotros le quitó a la mujer, la embarazó y mandó a matar al esposo. Y nosotros podríamos decir: eso es pecado grande. Y el pobre Saúl lo que hizo fue nada más tener misericordia. Pero no funciona así. No funciona así, amados hermanos. Saúl ofrendaba a Dios, ¿sabes? Trató de ser el mejor líder que pudo ser en el momento. Porque aparte de las estrategias militares y de las victorias que tuvo, lo hizo bien. Hasta que enfrentó a Goliat. Pero lo hizo bien. Expulsó a los adivinos, hechiceros de Israel. Si Saúl estuviera con vida hoy en día, estuviera aquí con nosotros, de pronto su vida parecería a la de algunos de nosotros. En esta mañana, ¿sabes? En Primera de Crónicas 10:13, leo para ustedes, dice: Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una divina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Y vuelvo a la pregunta: ¿habrá alguna diferencia entre tú y Saúl? Espero que sí. Y si de pronto no la hay, todavía tienes oportunidad. Saúl ya no. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Él le dio una última oportunidad, como dije anteriormente, a Saúl, pero él no la supo aprovechar. Hay alguien en la Biblia que tuvo una oportunidad maravillosa. ¿Sabes? Él no tuvo que ir mejor dicho, no hizo clases bautismales, no hizo discipulado, no hizo CEFI, no hizo instituto bíblico. ¿Saben de qué hablo? Del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz tuvo una única oportunidad y la aprovechó muy bien. Y el Señor Jesús, Él reconoció su condición. Y el Señor Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Saúl lo único que tenía que hacer, amados, era reconocer su condición. Y a veces nos cuesta reconocer nuestra condición delante de Dios. A veces el qué dirán nos cuesta. ¿Sabes? Hay un momento de no retorno y Saúl lo tuvo. ¿Ya para qué? Cuando trató de consultar a Dios, de hacer lo correcto, ya la puerta estaba cerrada. Porque cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre, brother. Nadie la abre. Por eso tenemos que ser muy celosos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El camino no es fácil.
Cuando tú eres líder, tú te enfrentas a muchas cosas. Tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay quien va a tener el tacto para decirte, para hacerte una crítica constructiva, pero te vas a encontrar con el que no sabe lo que es tacto. No sabe cómo decir las cosas y lo que se viene lo suelta. La pregunta es cómo tú lo recibes. ¿Estás preparado para eso? ¿O vas a dejar salir el viejo yo? Diga, aguántame que lo casco. Ese es el reto que tenemos. No es fácil la vida cristiana, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que hoy podamos tener claro que Dios ha puesto una asignación en nuestra vida y, amado, por nada sueltes lo que Dios ha puesto en tu mano. El enemigo va a tratar de buscar la manera de cómo hacerlo. Saúl abrió su corazón, dejó que el ego entrara, que el poder tomara control de su vida y que llegara a creer que lo que él hacía en su totalidad, todo era lo correcto, aún llevándole la contraria a Dios. En esta mañana, Dios desea que nosotros hagamos un alto en el camino. Amados, la obstinación es un defecto en el que podemos incurrir fácilmente, muy fácil. El no querer escuchar las críticas y las opiniones de los demás. El creer que nosotros tenemos la razón. El pensar que nuestras acciones y nuestras conductas son infalibles, que no nos equivocamos porque somos los ungidos de Dios. Porque Dios me llamó a mí y Dios me puso ahí. Entonces lo que yo diga, eso es. Cerramos nuestro oído. Miren que hay algo interesante. Saúl es el rey que oía, pero no escuchaba. Él oyó lo que Dios le mandó, pero no escuchó bien. Él estaba allí presente. Él recibió la orden, pero cuando llegó allá, ya se le olvidó lo que le habían dicho. Hizo lo que no tenía que hacer. Era un rey que oía, pero no escuchaba. El pecado más grande del hombre es la obstinación, amados hermanos, pues no le permite ver ni aceptar sus errores. Que Dios nos guarde de eso. Por lo cual nunca reconocerá su pecado ni pedirá perdón. Y por esa razón serán desechados por parte de Dios. La diferencia entre David y Saúl no era que David era más perfecto. Si tú te pones a mirar la vida de Saúl y de David, tú dices, ese David era terrible. Qué linda familia tenía David. Qué bonita familia. Qué hijos ejemplares tenía David. Si tú pones en una balanza las acciones de Saúl, las que se escribieron, las que están escritas, y las de David, David le gana. La delantera se la lleva, lo dejó botado. Pero la diferencia, ¿sabes cuál fue? El corazón. Porque Dios, ¿qué mira? Dios mira el corazón. Dios no mira lo que tú haces. Dios mira lo que nosotros somos, lo que tú eres. Eso es lo que se va a pesar. Porque de nuestro corazón sale la esencia de lo que realmente tú y yo somos. Por eso, amados, tenemos que pedirle a Dios todos los días que nos ayude a sanar nuestro corazón. En el Salmo 142, David dice en ese salmo: Señor, saca mi alma de la cárcel. Porque había situaciones en las que David sabía que él no las podía controlar y no podía hacer nada.
¿A cuántos les ha pasado que dicen, wow, hice esto, le pido perdón a Dios, no lo vuelvo a hacer, y al rato, ¡pum!, vuelve y lo hace? Porque hay cosas que salen de nuestro control. Algunos tienen la fuerza de voluntad o tienen el dominio propio desarrollado y dicen, yo no voy a hacer tal cosa, y se paran firme. Pero hay otros como que llegaron de último cuando estaban repartiendo el dominio propio. Eso, ya estoy, no, ya nos fuimos. Y fácilmente ceden ante la tentación. Pero no estamos solos, amados. El Señor Jesús fue claro y dijo, ahí les dejo a alguien que les puede ayudar, y es el Espíritu Santo. Es el único que nos puede ayudar. Si tú tratas de caminar en tus fuerzas, si tú tratas de levantarte en tus fuerzas, de seguir adelante, brother, no vas a avanzar. Porque esto no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él. Es en las fuerzas de Él. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies en esta mañana. ¿Qué tan diferente hubiera sido la vida de Saúl si hubiese obedecido? ¿Verdad? No le hubiesen faltado los sabios, los consejeros. Hubiese tenido el respaldo de Dios en cada momento de su vida. No hubiese tenido que vivir lo que tuvo que vivir, pero el no obedecer a Dios, el creer que obedecer una parte y dejar de hacer la otra, Dios lo iba a pasar por alto. Miren, cuando David pecó con Betsabé, pasaron años para que Dios mandara al profeta Natán. David pudo haber pensado, Dios se olvidó. Pero Dios no olvida esos detalles, amados hermanos. Esto es serio. El enemigo siempre va a buscar la forma de cómo podamos abandonar nuestra asignación. En esta mañana el llamado es: cuida tu corazón, obedece lo que dice la palabra, lo que Dios manda a través de su palabra. Guárdate, porque vale la pena. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres precioso. Señor, llego una vez más delante de tu presencia, junto con este pueblo maravilloso, Señor. Junto con tus hijos en esta mañana llegamos delante de tu presencia y presentamos nuestro corazón. Abre tus labios allí donde estás y preséntate delante de Dios en esta mañana. Tú conoces tu condición delante de Dios. Tú conoces por lo que estás pasando, lo que estás luchando. Tú sabes lo que estás atravesando en esta mañana. Este es un día especial que Dios ha hecho para que nos acerquemos a Él y podamos hallarle en esta mañana, porque Él es fiel a su palabra. Saúl no lo hizo cuando lo tenía que hacer, pero hoy es nuestra oportunidad. Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes la verdadera motivación con la cual venimos y nos acercamos a este lugar, amado Dios. Ayúdanos a que esa motivación realmente sea conocerte cada día más y más y deleitarnos en tu presencia, mi Señor. Que esa motivación pueda, Señor Dios, ser el motivo para prepararnos y acercarnos a ti cada día más y más y dejar que, como el alfarero, tú nos perfecciones, Señor. Que podamos ser ese barro en manos del alfarero, Señor, que cuando encuentra un defecto lo deshace y vuelve y lo arma, Dios. El barro no siente, pero nosotros sí, Señor. Ayúdanos
Ayúdanos a dejar que tú, Señor, nos moldees conforme tú quieres que nosotros tengamos la forma que tú deseas que tengamos. Ayúdanos, Señor, a no soltar nuestra asignación, por muy difícil que sea la prueba, Dios. Por muy grande que sea la enfermedad, por muy grande que sea la crisis, que nos podamos mantener firmes delante de ti, mi Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a que tu nombre quede en alto, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, aún con lo que profesamos con nuestros labios, Padre. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque tu fidelidad es grande, Señor. Ten misericordia en esta mañana, Señor, de nuestras vidas. Si hay alguno, Señor, que necesita esta mañana que tú le levantes, que tú, Señor Dios, lo restaures, Señor. En esta mañana llegamos delante de tu presencia y pedimos que extiendas tu mano de misericordia, Señor, y restaures a aquel que necesita ser restaurado, Señor. Tú eres el que conoces el corazón. Tú eres el único que puedes escudriñar aún lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces las maquinaciones, Señor, allá donde no puede llegar la mente humana, Señor, a donde tú solo puedes escudriñar y conocer el secreto de cada uno de nosotros. Levántanos, Señor.